sentimientos que velan por siempre en el corazón. Esas acuarelas en que cuelan los sentimientos que velan por siempre en el corazón. Buenas tardes, querida audiencia de FM Municipal. Como todos los martes, de 14 a 15 horas, un programa más de Sintonía Literaria, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, filial General Rodríguez. Bueno, se vino la tormenta, pero pese a la tormenta Santa Rosa, dicen algunos. Bueno, así truene, llueve, seguimos adelante con esta creación de todos los escritores de la filial Rodríguez. Bueno, quería hacer primero unos anuncios, saludar a nuestro querido presidente Rubén Pergament, que hoy faltó con aviso, se tiene que cuidar, él todavía continúa con su tratamiento, bueno, manda saludos a todos, y quería anunciar que nuestro querido colega, colaborador en la conducción y en la producción, Ricardo Hernández, bueno, hoy no está presente y parece que no continuaría colaborando en este espacio. Pero bueno, igual para quien lo quieran escuchar, todos los viernes de 16 a 17 horas tiene su programa en esta misma radio, Al Fin Viernes. Así que lo van a poder seguir escuchando de todas formas. Bueno, unos anuncios y saludos tenemos. Un saludo muy grande para nuestra asociada Ana Praderio, por lanzar su nuevo libro que se llama Voló con el viento. Bueno, un gran abrazo, felicitaciones, Ana, y próximamente estarás acá en este espacio difundiéndolo. También queremos saludar a nuestra socia y compañera escritora Mariana López, que fue invitada en la escuela primaria número 19 a leer su obra literaria y que muy generosamente Mariana compartió la invitación, le hizo extensiva a los demás escritores de Rodríguez para poder ir a la escuela a leer sus textos. Bueno, una obra muy interesante de acercamiento de la literatura, la poesía y cuentos a los chicos de la escuela primaria. Saludamos también a Eduardo Tula, que estuvo en una feria de libros con editores del Chaco. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por hacer presente nuestras letras en todas las ferias que se puedan. Bueno, tenemos aquí hoy de invitado especial en conmemoración del domingo, que fue 17 de agosto, que se conmemora la muerte del general San Martín, padre de la patria. Nos viene a visitar un sanmartiniano muy ilustre de General Rodríguez, veterano de Guerra Malvinas, Carlos Montiel. Bienvenido, Carlos. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente con ustedes, un verdadero placer y bueno, felicitaciones por lo que hacen y llevan adelante, la difusión de lo que es la lectura, la poesía, la lectura en general, y que estén llegando también a las escuelas, como escuché, me parece un gran gesto. Bueno, y sí, porque para nosotros escribir y difundirlo. Claro. ¿De qué sirve tenerlo guardado y gozarlo entre pocos, ¿no? Es que hay que presentarle batalla todavía al soporte digital con respecto al soporte papel. Yo creo que es una batalla que no va a perder, por lo menos tenemos muchos años por delante de soporte papel, y eso, si el que agarra el papel, el que lee un libro, el que abre un libro, difícilmente después se incline al texto desde la computadora o el teléfono, ¿no? Y sí, eso ya lo venimos diciendo siempre. Claro. Seguimos con el papel, mientras se pueda. Claro. Bueno, te hemos invitado podría definirlo, una proeza que has hecho y que nos enorgullece a todos los rodriguenses y a toda la zona oeste. El domingo 10 de agosto, o sea, anteayer no, sino el otro domingo, nuestro querido Carlos Montiel partió de la Plaza Sur de General Rodríguez, que se llama General José de San Martín, con sus 2 caballos para hacer una peregrinación, ofrenda, homenaje, hasta Magdalena, que son aproximadamente 200 kilómetros. Esto nace así accidentalmente.
nace hace 6 meses nada más la idea. No nace la idea, perdón. Hace 6 meses brindé una charla en Almirante Brown hablando del General San Martín. Me encanta hablar de la vida, obra del General San Martín y en lugares precisamente donde no sepan que soy veterano de guerra de Malvinas, porque atrae mucho más, atraen los dos temas, pero puntualmente siempre digo, si tuviéramos hoy la oportunidad de tener un granadero con vida que nos cuente, nos absorbería todo el tiempo del mundo en saber, en conocer, en tenerlo cerca, en poder tocarlo y verlo. Eso es lo que ocurre con el veterano de guerra de Malvinas. San Martín es nuestra historia maravillosa, pero de independencia y libertad, pero ya no están. Entonces, cuando puedo hablar de San Martín en lugares que no saben que soy veterano de guerra, me parece fantástico. Lo hice en el Almirante Brown. Y como eran 2 cuartos y 2 quintos grados y eran alrededor de 60 chicos, fui a alguna anécdota interesante, alguna anécdota linda de las que antes se leían cuando éramos lectores. Sí, los chicos. Y cuando figuraban como programa de estudio en la escuela primaria. También figuraba, las anécdotas. Claro, figuraban anécdotas, exactamente. Hoy eso se ha perdido absolutamente, por completo, ¿no? Y les conté la historia de Miguel de los Santos Cajarabelle. Es una historia muy poco conocida, el nombre es muy poco conocido, el nombre es poco conocido hasta en el mismo Magdalena o Bartolomé Babio donde llegué por los pobladores, que lo hemos redescubierto. El intendente de Magdalena precisamente me agradeció esto porque con la inauguración del monumento tal vez no hubiera alcanzado, pero con la difusión que se logró a través de mi tranqueada homenaje, logramos activar muchos mecanismos para que se hable de este granadero. Le conté la historia a los chicos que es una historia hermosa, maravillosa. Siendo muy joven, Miguel de los Santos ve nacer un potrillo que le pone de nombre Decano. Él asiste a la aparición debajo de un árbol en Bartolomé Babio. Cuando tenía 15 años, este chico participa activamente junto a los revolucionarios de Mayo. Sí, un activista político en ese momento, 15 años, y uno parece impensado, ¿no? Parece lejano. Sin embargo, él participa al lado de Paso, Larrea, Beruti. Y bueno, ya en 1812, con la llegada del General San Martín y el comienzo de la creación de esa tropa de élite, de esa tropa especial que él conforma, que son los granaderos a caballo, él va a mirar cómo iban muchos de los porteños, y de los barrilleros, claro, a observar el entrenamiento. Algo que no conocían, que no veían. Te recuerdo, San Martín, para entrenar a los granaderos de a caballo, ponía zapallos sobre los postes, sobre palos a la altura de un hombre y para practicar cortar en la cabeza. Ordenaba carga con un sable de un lado y del otro. Sí, era un entrenamiento muy, muy especial, muy rígido. Y era una tropa de élite. San Martín medía 1,82 m, pero pedía esencialmente que los hombres fueran más altos que él. Una pretensión importante. Y se logró. Bien. Lo logró, claro. Lo que él logró fue imponente, porque junto al hombre que medía 1,90 m promedio, le agregó un morrión de casi unos 35 centímetros de altura. Entonces, parecían gigantes. Absolutamente. Calcular lo que era este hombre sobre los estribos de un caballo parado con sable en mano. Y encima un caballo de alzada importante. Claro. Tampoco petizones. No. Ese mismo lineamiento se mantiene hoy con el regimiento de granaderos a caballo. Una pena que ya no se mantenga el regimiento como lineamiento creado por el general San Martín, ya que, bueno, por ejemplo, con gobiernos anteriores se dictaminó, se creó, se hizo una ley en la que se consideraba discriminatorio el tema de la estatura y el tema de la mujer. Hoy está incorporado al regimiento de granaderos a caballo mujeres y hombres que no superan mi estatura, es decir, parecemos los pitufos, y la verdad es que da muchísima pena verlos. Es decir, me parece a mí una situación de mal gusto haber hecho lo que se hizo con respecto a nuestros granaderos, ¿no? Que eran lo imponente que fueron desde su creación hasta avanzados los tiempos. Cuando cuento que Miguel hace esto y se apasiona por esto, su casa natal aún hoy se mantiene en San Telmo,
Así que desde San Telmo hasta Retiro no era fácil llegar tampoco en un ratito. Era cruzar la ciudad prácticamente. Sí, pero a caballo. ¿Sí? Con calle de tierra, con barro. Claro, con barro. Con no muchas construcciones, con peligros, con riesgos. Y bueno, vuelve a la casa en una de esas oportunidades y le dice a la madre que quiere ser soldado, cosa que le niega absolutamente el padre y la madre. Pero parece que él logra hablar con algunos de los oficiales de San Martín que se presentan en su casa y le dicen el hombre quiere ser granadero. Bueno, deciden que vaya, pero se le iba a pasar, que creyeron que era un berrinchito y se le iba a pasar y no pasó. La madre se presenta y habla con San Martín directamente y le dice que le devuelvan a su hijo, le pide que le devuelvan a su hijo. San Martín lo llama a Miguel delante de su madre y le pregunta respecto a esto y él dice: quiero ser un soldado, quiero defender a la patria, no vuelvo a mi casa. Para San Martín ya está, alcanzaba. Terminábamos de hablar con la mamá, listo, y él es granadero. Como granadero integra y forma parte, porque hoy hay muchos medios a través de lo virtual, de lo digital, de la inteligencias estas artificiales, cuestiones que destacan a Miguel de los Santos en el combate de San Lorenzo, y él no participa del combate de San Lorenzo. El regimiento de granaderos a caballo estaba compuesto en ese momento por 2 escuadrones, y él conforma parte del 2º escuadrón de granaderos. Y el escuadrón que combate en San Lorenzo es el 1er escuadrón, por lo tanto no podía haber estado nunca en San Lorenzo. Sí, él participa del sitio de Montevideo a órdenes de Alvear, y allí está a órdenes directas de otro tremendo oficial de San Martín, que fue Mariano de Necochea. Mariano de Necochea fue uno de los hombres más valientes que tuvo la gesta sanmartiniana, alguien que también hay que recuperar en los relatos con lo que hizo para la historia. El olvido de Miguel de los Santos Casaville en la historia también tiene algunos motivos. El haber, una vez finalizada la lucha por la independencia y las discusiones y las luchas intestinas que tuvimos, hace que forma parte de unitarios. Él está a órdenes de Martín Rodríguez, por ejemplo, en su momento. En honor a Martín Rodríguez se puso el nombre a este municipio. Exacto. Entonces, hay cuestiones que son muy sensibles a nosotros los argentinos, ¿no? Y, bueno, Miguel, cuando regresa después del combate de San Lorenzo, regresa también Miguel a Retiro, pero San Martín ya había marchado hacia Mendoza y le ordenan al 2º escuadrón también marchar hacia Mendoza. En ese momento se presenta el papá en el regimiento, en el escuadrón de Retiro, y le trae el caballo que ya era caballo, su potro caballo, que llevaba por nombre de Cano. Era un criollo colorado. Se lo entrega a Miguel y le dice que te acompañe en el viaje. Viaja entonces con 2 caballos, el montado y su caballo. Ya en Mendoza continúan los preparativos y él forma parte como 2º escuadrón de la unidad que cruza por el Paso de los Patos y la que da batalla en Chacabuco. Se destaca Cascaraville en Chacabuco. También se destaca en el sitio de Montevideo y vuelve con el grado de alférez, no tenía 18 años. Se destaca en Chacabuco y allí es donde San Martín, en una carta, lo menciona como el guapo Cascaraville y a su caballo de Cano. Bueno, continúa la lucha, continúan las batallas. Allí ocurre algo interesantísimo también, después de la batalla de Chacabuco, que se repliegan los realistas. Le ordena a San Martín con 60 granaderos, de allí viene 60 granaderos, 60 hay un tema musical. Absolutamente, una cueca. Una cueca. Sí. Observar hacia dónde se replegaban, si se estaban reagrupando, qué estaba ocurriendo con los realistas que derrotados en la batalla de Chacabuco, que era una estancia Chacabuco al norte de Santiago de Chile, ¿no? Él sale a recorrer con los 60 granaderos y en un momento determinado encuentra un puñado de realistas en una altura, intercambian disparos y los realistas se repliegan, él deja de verlo, entonces los persigue, pero era una clásica emboscada. Del otro lado tenía 200 hombres esperándolo y bueno... Contra 60. Claro, normalmente, además San Martín le había ordenado simplemente observar.
no entrar en combate y mucho menos en una diferencia así. Lo que hace Cajaraville con sus hombres es ordenarles abrir fuego, pero claro, en aquel momento las armas daban carga y además que no sobraban, cargar nuevamente era muy peligroso, y los realistas sí cargan sobre ellos, sobre los granaderos, no el total, porque era un número muy superior y era un número inferior de granaderos, entonces creyeron que esto iba a ser más simple. En ese momento, de acuerdo a las órdenes y los partes escritos, Miguel dice que ve que sus granaderos se están dispersando porque era mucha la preocupación de tantos hombres que venían, y entonces él ordena la carga. Desenvaina su sable y embiste contra los realistas. La primera carga es violentísima, hay una segunda carga, los realistas envían más hombres, Miguel se repliega y nuevamente ataca por tercera vez. Logrando la dispersión total de los realistas. Y quedan en el campo de batalla, entre muertos y heridos, alrededor de 50 realistas. Un solo granadero pierde la vida y 6 son heridos. Recorriendo el campo de batalla y viendo muertos y heridos, encuentran la chaqueta de un sargento mayor que había muerto. El sargento mayor era un cargo muy importante dentro de la oficialidad. Y entonces le quita Miguel la chaqueta, la entrega a su jefe y su jefe a San Martín, que hace que esa chaqueta desfile como estandarte por las calles de Santiago de Chile. Y es nuevamente felicitado y ascendido Miguel. Es un hombre con una participación increíble. El tema puntual, ya no contamos esa parte. Finaliza la lucha por la independencia del Perú. Y cuando los últimos 80 granaderos que llegan al mando del coronel Félix Bogado al retiro, el único caballo que regresa de la campaña fue Decano. El resto murió, se perdió. Y claro, fueron muchos años. Miguel lo suelta en sus campos de Bartolomé Babio, ya viejo y ciego el caballo. Él lo visitaba, lo llamaba y el caballo ciego lo buscaba. Eran su vida juntos. Muere el caballo y Miguel lo sepulta, dice la historia, ya un poquito romántica y novelada, debajo del mismo árbol donde había nacido. El tema es que los restos de ese caballo fueron buscados por el ejército argentino. ¿Por qué? Para rendirle homenaje. Porque además el regimiento tiene el cementerio de sus caballos. Qué mejor homenaje que tener a los granaderos. No lo encontraron y en el lugar dejaron una placa. Pero Miguel pasó, digamos, casi al olvido. Esto fue verdaderamente linda la charla. Los chicos se apasionaron por conocer una parte de la historia. Así, ¿no? Hablar de San Martín, es muy, muy, muy común. Yo prefiero siempre llevar alguna anécdota como esta, que hay muchas además. Imagínate, 12 años de campaña, ¿no? Y bueno, se pierde. Queda la placa y se pierde esta parte de la historia. Hay una profesora de historia que me dice que no conocía algo de lo que yo había dicho y que no sabía y el nombre y cómo era, y en realidad dudaban bastante. Pero 3 meses después me visitan en la biblioteca. ¿En la biblioteca? Acá, en viene a General Rodríguez. Decinos la dirección, así el que quiera. Saavedra 510. Saavedra 510. Saavedra Están 510. todos invitados. Sí, por supuesto, siempre. ¿El horario? Sí. 9 a 17. Perfecto. No es muy constante porque yo tengo actividades y hay personal que colabora, pero siempre está abierta. Tratamos de tener siempre abierta la biblioteca. Así que esta mujer vino de Magdalena acá. No, de Almirante Brown. De Almirante Brown, perdón. Entonces me dice, mira Carlos, estuvimos averiguando y hay mucho más de lo que contaste y todo esto, y es verdaderamente maravilloso, y queremos presentarnos en Bartolomé Babio para ver qué hacemos, y resulta que descubrimos que hay un museo que toca muchos temas puntuales y sensibles a Cajaraville y queremos aportar. Sí, digo, fenómeno. Me dijo, acá tenemos una nota y me gustaría que la firme como veterano de guerra y biblioteca. Lo firmé. Llegó a Bartolomé Babio y cuando llega allá se entusiasma la gente, muchos de los que estaban no conocían la historia. Llega el delegado municipal, con quien he hecho una relación increíble desde que surgió esta idea, y se interesa muchísimo por esto y dice abiertamente que no conocía esto,
Y él nació ahí. Entonces, se lo comunica al intendente, y el intendente dice, por favor, porque acá hay una serie de coincidencias hermosas. Magdalena es un partido muy grande, la ciudad es muy importante, pero tiene localidades como Bartolomé Babio, que son rurales, 2.000 habitantes. El intendente nació en Bartolomé Babio y dijo, yo conocía la historia solo del caballo, no del granadero, porque mi papá era amante de los caballos y siempre hablaba de Decano. Belisario Roldán escribe Caballito Criollo en este homenaje a Decano. Bueno, el intendente es el que se entusiasma muchísimo más, llama a la profesora, me llama a mí. En menos de 3 meses se inaugura un monumento bellísimo. Entonces, cuando me llaman y dicen, mira, vamos a hacer esto, dice, nos gustaría, sabemos que sos de a caballo, si podés desfilar ese día con los paisanos de a caballo, digo, le voy a hacer algo más. Claro. Además de desfilar. No, qué mejor homenaje, le digo, podría ser que ir de a caballo. Desde General Rodríguez hasta Babio. Sí, Magdalena. son casi 180 kilómetros los que hice, son 160 y pico de kilómetros, de acuerdo a las mediciones del trazado del camino, pero hice alternancia, pasando por caminos rurales. Intenté cruzar el río San Borombón por el agua y no pude lograr, había mucho caudal y mucho agua, y uno de los caballos no quiso saber nada. Así que tuve que volver casi 1 kilómetro, subir a un puente riesgoso porque son angostos, crucé 2 puentes. Es decir, el punto es que el domingo 10 a las 8 de la mañana estaba en el busto monumento a nuestro libertador aquí en General Rodríguez. Me despidió nuestra Asociación Cultural Sanmartiniana de General Rodríguez. Recibí palabras muy lindas de quien fuera nuestro primer presidente, el profesor Nelson Taberna. La profesora Mariel Hernández, que de Almirante Brown también vino a despedirme, vino a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Moreno, es decir, un grupo de gente muy, muy linda. Y bueno, dije unas palabras de por qué iba, y se las dije a San Martín. Le dije, mi general, voy a rendir homenaje a uno de sus hombres. Muy bien, muy emocionante, realmente. Sí. Que uno a veces dice, bueno, San Martín, ya estamos hablando de casi 200 años, pero yo veo que hay una historia viva, y que la patria se sigue luchando. Sí, sí, sí. Se sigue luchando, que es un compromiso en todos los días. Y que son valores que debemos recuperar. Los valores sanmartinianos deben ser recuperados, para ejemplo y bien de los argentinos, ¿no? El tema es que cuando llegué allá también había cuestiones muy interesantes, por ejemplo, que la casa de los Babio es una familia casada con con la hermana de Caxaraville, o sea, la familia Babio Caxaraville hoy tiene muchos descendientes en Magdalena. ¿Qué ocurrió con esto, con la estancia? Fue usurpada hace unos 15 años por una no ONG ni asociación civil, una fundación. Ajá. Una fundación que se quedó apropió la casa y los campos. La casa, muchos de los habitantes me comentaron, habitantes, personas mayores de 80 años, que visitaban esa casa cuando los Babio todavía estaban allí, en ese lugar, que era un lujo de mobiliario y de muchos elementos de plata. Sí, bueno, acá también teníamos la estancia de Saavedra. Bien. Que también les pasó la misma historia. Y la de Irigoyen también, la estancia de la Choza. Pero la estancia de la Choza por lo menos está conservada. Sí, el edificio. También es una fundación. Claro. Esta fundación se quedó con el espacio, se quedó con la casa, vendió, saqueó absolutamente todo lo que había allí de pertenencias de la familia Cajaraville. Y esto... el pueblo de Babio y la gente lo tenían marginado y ya ocuparon la casa y todo. Y digo, pero ¿quién ocupó la casa? ¿Quién los terrenos? Y este político famoso, no me puedo acordar el nombre, el abogado, el que había usurpado unos campos acá en la provincia de Buenos Aires, que había sembrado perejil, famoso por eso. No me acuerdo, bueno, ya nos vamos a acordar. Sí. Yo no quiero ni acordarme. Entonces, ese día, en el almuerzo así,
de frente con el intendente, le dije, pero somos como 60 de a caballo, le digo, ¿por qué no empezamos ahora a recuperar esos terrenos? Y la verdad es que le Una gustaba gesta. mucho la idea, Sí. pero bueno, no. Pasa, Dijeron, claro, es entrar en conflicto. Vamos a tener paciencia, vamos a reclamar Por los medios legales. Claro, para ver cómo recuperamos una casa que es patrimonio de los argentinos. Exacto, patrimonio pero que fue histórico. saqueado. Patrimonio histórico. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Nos vamos con un tema musical a propósito de lo que estamos hablando y que vos ya mismo lo habías nombrado, con los 60 granaderos por los chalchaleros. Vamos con el tema. ¿Sí? Vuelan con la música palabras que brotan desde el alma y desde el corazón. Voces que se elevan junto al viento y que Bueno, esperan queridos ser oídas. radioescuchas de FM Municipal, hemos escuchado recién la canción de los 60 granaderos por los chalchaleros. Muy al caso, que se la dedicamos acá a nuestro invitado Carlos Montiel. Muchas gracias. Y durante el corte tuvimos una llamada telefónica de nuestro presidente de la SADE Rodríguez, el señor Rubén Pergament, donde manda especiales saludos a nuestro invitado de hoy, a Carlos Montiel. Muchas gracias, Rubén. Que espera verte pronto y obsequiarte algunos libros que tiene. Será un gusto recibirlo. Bueno, estábamos entonces con esta idea tuya tan particular, tan única, tan heroica de la época de la caballería propiamente, que es la tranqueada, ir desde Rodríguez hasta Babio.
Contanos, ¿qué encontraste por el camino? ¿Cómo? Bueno, yo salí de General Rodríguez a las 8 de la mañana y los problemas comenzaron desde el momento que salí porque uno de mis caballos, Cacique, un criollo puro, muy manso, pero llevaba un redomón, un caballo que todavía que le faltaba falta doma, y domar, además sí. Llevaba las maletas, llevaba la carga. Uno es montado y el otro es carguero o pilchero. De Claro, cuando el vas de con dos apoyo. caballos. Y entonces este no conocía nada de esto. Nos llevábamos mal todo el camino. Yo le pedía, es natural, yo le pedía cosas que él no sabía que yo quería, No estaba acostumbrado. No. Además los ruidos de las maletas, todo lo molestó mucho. El primer gran susto me lo llevé justo frente al hospital. Pasó alguien y me saluda y yo claro, sí, me saluda, yo lo saludé con el rebenque y al levantar la mano, bueno, me hice un desparramo de cosas enorme y dije, qué mal la vamos a pasar con estos casi 200 kilómetros que vamos a hacer con los caballos así, pero en el camino va a ir aprendiendo. Y fue aprendiendo. Si la marcha con los caballos no debe ser muy exigente para poder llegar. Para poder llegar. Y en este caso, 35 kilómetros por día se pueden hacer bien porque además dura 5 días. Si la marcha fuera de más de 15 días, no es aconsejable hacer 35 kilómetros, sino que hacer 30 kilómetros estaría bien. Si el caballo come 22 de las 24 horas del día, y si vos andas 12 horas a caballo, le sacás 12 horas de comida. En esta época no hay buenos pastos, entonces hay muchas complicaciones. Claro, necesita reponerse. Exactamente. Bueno, mi primer parada hice hasta Plomer, y ya tenía decidido, como el viaje hasta Plomer son 18, 19 kilómetros, era perder un día. Sí, es medio camino, digamos, claro, media jornada. Decidí ir hasta General Las Heras. Fui por caminos de tierra siempre hasta General Las Heras. En General Las Heras me recibieron los amigos del Círculo Criollo del Mate. Me esperaban allí. Tampoco todas son inclemencias y pasarla mal, me esperaban con empanadas, asado, guitarras, y charlamos y contamos historias, y me pidieron que les hable de esto de Caxaraville, y bueno, en un momento determinado digo, muchachos, están en su casa, pero váyanse porque yo me tengo que levantar muy temprano. Claro, y sí, hay que descansar. Se hicieron presentes medios y bueno, fue muy lindo. El segundo día salí de allí mismo y justo frente a la delegación del Círculo Criollo del Mate, había una escuela, colegio privado, y se interesaron cuando me vieron que estaba acomodando el caballo y todo en la vereda, un docente. Te invitaba a dar una charla. Y me invitó a dar una charla. Y vos no pudiste decir que no, obvio. Así que ahí tuve una horita más y todo esto, y fue bárbaro, fue hermoso. Seguí hasta Cañuelas. En Cañuelas, donde me esperó el amigo cantor surero, animador de fiestas y de jineteadas, y además organizador también de algo maravilloso que se hace todos los años desde hace 19 años en Cañuelas, que es encuentros de sogueros y plateros. Y Carlos Gallardo, junto con la directora de Cultura de Cañuelas, me recibieron. Allí ya tenía un diálogo con ellos que me iban a indicar un camino de tierra que me llevaba hasta una localidad cercana sin salir a la Ruta 6 y sin llegar a San Vicente. Bien, claro, porque cuanto más ciudad y más asfalto, y más tránsito de auto, es una complicación y un peligro. Así que salí de ahí con pormenores, cuestiones a solucionar. Es decir, todo lo que además necesito lo llevo conmigo en las maletas. Para calentar agua y tomar mate, por ejemplo, llevo un calentadorcito, alcohol, muy antiguo de los viejitos, calentadores de alcohol que tiene una tapita para apagarlo y una mecha para... Sí, los conozco. En una época se exigían para los autos. Como balizas. En la década del 70, como balizas. Claro. Con eso, una pavita de medio litro y bueno, allí... y llevo muchas cuestiones de galletas marineras, frutos secos y cosas así. Llegué también allí al pueblo siguiente y de allí me indican que el lugar ideal para cruzar a Oliden, pueblo anterior a Babio, era Loma Verde.
Llego a Loma Verde, me recibe un veterano de guerra médico veterinario con una asociación de chicos por Malvinas que me llamó mucho la atención, muy lindo los gestos, me recibieron, me trajeron un montón de presentes. Imagínate, es campo, salames caseros, queso y miel, no le falta. ¿Eso ya era Bransen? No, a Bransen no iba porque yo iba de Loma Verde, la idea era de Loma Verde a Jepener y de Jepener a Oliden. El tema es que cuando llego a Loma Verde me dicen no, lo que te digo, yo miré el mapa y estaba bárbaro, pero me dijeron no, de ninguna manera podés ir a Jepener, porque de Jepener a Oliden no hay paso, no hay ningún tipo de camino y tendrías que bajar a Bransen. Pero el camino para hacer de Loma Verde hasta Jepener y de Jepener hasta Bransen es larguísimo. Entonces tuve que bajar de Loma Verde a Bransen. En Bransen también fue verdaderamente maravillosa la recepción. Allí me ocurre algo interesante. Cuando había estado en Plomer, un amigo que me sale al encuentro a saludarme, me preguntó cómo andaba, cómo iba todo, y le digo, mira, hice una mala elección. Las botas que tengo son plantilladas, excelentes botas, pero los estribos que traje son chicos. Entonces estribaba con la punta de los pies y me estaba doliendo ya la planta de los pies apenas salí. Y me dijo, espera, yo te voy a alcanzar en algún momento y tengo un par de botas finas para darte. Cuando avancé un poco por el camino, me alcanza en auto y me entrega unas botas de él, de mi número, finitas, hermosas, y pude estribar, y él se llevó las otras botas. El tema es que él hacía muchos años no usaba esas botas. Y cuando llegué a Cañuelas se me despegaron totalmente las dos. Pero como buen gaucho prolijo y astuto, en un kiosco de Bransen había pedido, compré una cinta para embalaje. Ah, bien, la cinta. Me lo envolví todo con cinta para embalaje y con eso seguí viaje. Llevaba alpargatas, así que me saqué las botas, me puse la alpargata durante el día, pero de noche hace mucho frío, uno no puede andar con alpargatas. Cuando iba llegando a Loma Verde, los medios que se hacían eco de esto, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia, sí. Es la caricia del alma de todo aquel, en un día como hoy sobre todo, ¿no? Y me alcanza una gente que dice, usted es el que va, claro, me vieron con la carga, con esto, a Babio, sí, dice, cuénteme, dice, ¿cómo es esto? Un chico joven y un señor mayor, que el señor mayor nunca habló. El chico joven me preguntó de qué se trataba. Le digo, es así, qué maravilla, qué hermoso. ¿Hay algo que le falta? No, le digo, no, tengo todo lo que necesito, lo tengo acá. Y me mira y me dice, ¿qué le pasó en la bota? No, se me despegaron. Le digo, me las prestó un amigo, dejé las mías, porque eran muy grandes y se me despegaron. Entonces, qué macana, se fueron. El caballo camina 1 legua la hora, es decir, 5 kilómetros podría decir, un poquito menos. La legua tiene 4.600, 4.700. Bueno, el caballo camina 1 legua a la hora. Habrá pasado 20 minutos, media hora, yo iba por la misma ruta. Viene el mismo auto de frente, un Renault 12. Se bajan nuevamente, ahora 3 personas. El chico joven con su esposa y el señor mayor nuevamente. El señor mayor nuevamente con una par de botas en la mano. Me dijo, mire, son número 41. Dijo, usted me dijo que calzaba 40. Pero yo le voy a dar mis botas para que siga el viaje. Digo, no, de ninguna manera puedo aceptarte esto porque no podría ni siquiera devolvértelo. Además, si se me rompen como las otras. Y me dijo, yo en 1982 no pude darle nada. Cuente con esto. Claro, también, qué emocionante. Se la acepté. Qué emocionante. Y desprendimientos de eso, muchísimos de la gente. Y curiosamente, y casi siempre se da con los que menos tienen. Sí. Que valoran estas situaciones de destacar el tema del caballo, el trato del caballo. Si yo llegué a Bransen y me encontré con gente que sabía que no estaba toda de acuerdo con el tema de un viaje a caballo. Hoy hay proteccionistas, ambientalistas y un montón de estas personas. Pero tratándolo bien, uno sabe cómo. Sí, pero no conocen, no saben. Y ya claro, montar un caballo para muchos es un acto de violencia, de agresión, de maltrato animal. Si el caballo es de montar, está acostumbrado, está habituado. Sí, pero con no el buen es trato, así ¿no? Para los ambientalistas, proteccionistas o todo este tipo de gente. No. A ver, si les molesta que una gallina ponga un huevo porque le duele la gallina poner un huevo, te imaginas lo que significa subir a un caballo para ellos. Si la ignorancia es mala consejera muchas veces para opinar de determinadas cosas.
Y en este caso, yo llegué a Brandsen, a la ciudad, y mis caballos ni siquiera habían sudado, porque van caminando. Claro, no es esfuerzo, Además van al tenían natural, el ritmo normal. Además, durante el mes anterior los había... entrenado un poco. Sí, habíamos claro, caminado claro. los tres. Claro, los tres. Los tres nos acomodamos. Y no, en Brandsen también la recepción fue muy, muy linda, fue notable. Y allí me indican de un camino que, si bien me dijeron tiene 38 kilómetros, es de tierra, yo había hecho el cálculo de que no llegaba en tiempo y forma por la vuelta que había dado hacia Loma Verde, desde Udaondo a Loma Verde. Entonces dije, no, voy a hacer esto de un tirón, que era desde Brandsen por camino de tierra hasta la ruta 2 camino a Oliden. Otro cálculo que no tuve fue que los hice. Llegué a las 8:30 de la noche, muy fría, ventosa y muy fría, a la ruta 2, pero el cálculo que no tenía era que todo el mundo estaba bajando hacia la costa y la autovía estaba llena del lado donde yo tenía que cruzar. Debo haber estado 40 minutos parado esperando allí, un claro en un el claro que donde se cortara la caravana de autos. Así que con mucho riesgo lo crucé. Para colmo, gracias a Dios, de la otra mano no estaba cargada para nada, no venía mucha gente, porque la autovía, en el giro que tiene, es mínimo el espacio. Habrá 2 metros de espacio, es decir, la cola y el hocico del caballo me quedaban claro. de los dos lados. Así que pude cruzar. Cuando cruzo había un montecito de casuarinas a mi izquierda y entré con los caballos, revisé, había muy buen pasto y bueno, ahí pasé la noche. Armé las cosas, tiré todo al suelo, las pilchas del caballo y bueno, me tapé hasta donde pude y en realidad no dormía, me desmayaba apenas ponía la cabeza en Claro, porque no está tranquilo. ¿Esa noche fue la única que dormiste a la intemperie? No, 2 noches. Solamente 2 noches. Que armé carpa. Y los caballos comieron muy, muy bien, ahí tenían muy buena pastura. Y ese último tramo que me quedaba, que era de 42 kilómetros, desde la ruta 2 hasta Babio, decidí hacerlo también de un tirón, caminando. Voy a hacer bajé solamente por necesidades para reajustar el recado a las pilchas, pero nada más, y lo hice de un tirón. Cuando llegué a Bartolomé Babio fue algo muy interesante lo que pasó, porque ¿A qué hora llegaste? A las 5 de la tarde estaba llegando a Babio. Del sábado. Del día sábado. Bien. Allí ocurrió, o sea, algo. Que el día anterior llegaste bien para... Llegué bien. En la víspera. Que era llegaste. todo el domingo. En la víspera, claro. Me estaba esperando un grupo de gente de a caballo y noto que el que venía al frente venía en un caballo imponente, caballo grande, ancho, pesado, y con mucho genio y temperamento. Pero mirándolo de lejos vi que tenía muy buen manejo. O sea, nos conocemos los jinetes. Claro, vi que tenía muy buen manejo. Lo saludo, qué sé yo, le digo gracias por venir a recibirme, qué sé yo, no podía ser de otra manera. Me dice, se presente, y era el delegado municipal. Gente muy de a caballo. Al igual que el intendente. El intendente también es muy, muy de a caballo. Y bueno, me dice, lo estamos esperando en el pueblo, el intendente lo está esperando. Eran 5 kilómetros, es decir, era 1 hora y pico más. Fuimos charlando muchísimo. 3 kilómetros antes me esperaban los bomberos con la autobomba y con la gente de tránsito que fue cerrando el paso atrás para nosotros los de a caballo, y con el paso de la autobomba llegué a la plaza central de Bartolomé Babio, donde me esperaba el intendente. Dediqué unas palabras, él también. Fue todo muy emotivo. Qué bueno, realmente es una cosa tan distinta, ¿no? Sí, fue hazaña. Fue algo diferente. Al día siguiente, domingo, ellos me habían preparado en alquiler una cabaña que tenía un lote donde poner los caballos. Estaba a unos 3 kilómetros del centro. Al otro día muy temprano porque el desfile comenzaba a las 10 de la mañana. Comencé a preparar todas las pilchas, lo mejor que tenía para no lo del viaje. El apero de gala. El apero de gala, claro. Y
Bueno, cuando llegué al lugar del acto, que me pidieron por favor fuera con las maletas Como habías viajado. como había llegado, como había viajado. Lo que hice fue sacarle todo el peso Claro, a las sin maletas peso. y le pedí al señor de la pensión que me prestara 2 almohadas para que como que tuviera lugar, ¿no? Bien. Peso, que tuviera algo Para ahí hacer adentro. ver, que haga volumen. Que haga volumen. Pero no peso. Claro. Entonces cuando llegué al lugar del desfile me encontré con alrededor de 30 granaderos que montados llegaron para rendir homenaje, con la banda de regimiento de caballería blindado de tanques 8 de Magdalena, que estaban allí formados, con muchísima paisanada, y bueno, con los veteranos de guerra locales, que solamente son 2, con una bandera. Claro, hay lugares que hay pocos. Claro, una gran bandera de Malvinas, pero me dice allí hablando con el intendente y con el jefe del escuadrón de granaderos que estaba en el lugar, que el que abría el desfile era yo. ¡Qué honor! Sí. ¡Qué honor! Sí, tremendo. Y bueno, a la par mía, un granadero con una ofrenda. No, con un criollo, montado en un criollo colorado. Criollo colorado listado era el caballo decano de Cajaraville. Este granadero representó a Cajaraville con un caballo del mismo pelaje para ingresar al lugar donde se descubría el monumento al granadero y su caballo. Era una incógnita, tapado allí, porque digo yo, algunos decían que el granadero iba a estar de frente al caballo, otros no. Es un monumento verdaderamente hermoso donde está a la par. Claro, me imaginaba. A la par. Bien, porque realmente en la historia de nuestra independencia el caballo y la caballería fue otro protagonista. Absolutamente, claro. Otro protagonista. Absolutamente. Y no, la verdad es que me gustó mucho todo esto, ingresar de esa manera. No te voy a decir que estaba todo el pueblo, pero estaba el 60%. Sí, claro, es un evento tan importante. Y mucha gente de otro lugar. Algo que hicieron fue, sí, también agradecerme el hecho de poder hacer notar la historia olvidada de este granadero, hacer que se supiera que había una historia olvidada que debía ser recuperada. Yo cuando dije mis palabras allí dije que la honra era por 2, porque el regimiento de caballería blindado de tanques 8 de Magdalena se llama Cazadores de Necochea. Bien, otro granadero de San Martín. Otro tremendo granadero de San Martín. ¿Puede ser que en Capital hay una calle que conmemora a Cajaraville? Sí, es una cortada. Sí, pero bueno, por lo menos existe. Claro, claro. Pasa que, como decían, es el nombre de una calle y alguien, si vos decís Necochea, lo relaciona enseguida con la costa. Exacto, y con nada la más. Ciudad balnearia. Exactamente, y no se recuerda a un tremendo valiente que dio la vida por la patria. A veces cuando hablamos también de la cuestión Malvinas porque me dicen, ¿por qué tanto? Si vos sos veterano de guerra, como yo le dije a San Martín, acá en Rodríguez, en su gusto, cuando salí, el humilde aporte que brinda un granadero, un veterano de la guerra por Malvinas, a un veterano de la guerra por la independencia. Ahora, los míos en Malvinas, violentos, agresivos, tremendos, 74 días, y lo de ellos fueron 12 años. 12 años, sí. Sobre la cordillera, en medio de los desiertos, de los campos. Absolutamente, con muchas necesidades, sí, con muchas heridas. Con poco apoyo en algunos momentos. Viendo morir a muchos a su alrededor también. Es decir, cuando ellos finalizan la lucha por la independencia, esos últimos 80 granaderos al mando de Félix Bogado se despojaron de sus armas, su uniforme en la Plaza del Retiro, y pasaron al anonimato. Al anonimato y al olvido. Lo peor de todo, al olvido. Claro. Se tuvieron que pasar muchas décadas para que se recuperara
esa memoria. Claro, para colmo hubo personajes en la historia política argentina que disolvió el regimiento. O Rivadavia, que eran enemigos declarados y acérrimos de San Martín. Absolutamente, claro. Y creo que hasta del pueblo argentino. Así también, claro, sin ninguna duda. El que contrajo el primer empréstito internacional. Igual lo premiamos, la avenida más larga del mundo se llama Rivadavia. Tal cual. Así que es muy... creo que el estudio profundo de la historia es una cuestión pendiente que tenemos, para reconocernos mucho mejor el hoy, el nosotros. Claro. Yo la verdad, con la humildad de llevar este esfuerzo, es un esfuerzo, es un sacrificio. Tengo 66 años y ya muchos me dicen, no, esto no lo podrías hacer, esto no es así, esto... no, me siento bien, me siento fuerte y además todas las necesidades físicas limitadas que puedo tener por golpes, lesiones y un montón de cuestiones pasan al olvido una vez que emprendo una marcha como esta. ¿Qué sentiste? ¿La libertad? ¿Viste? ¿Pensaste que volver a los tiempos históricos, cuando estabas en medio de los campos? Porque tuviste tiempo para pensar y reflexionar mucho. Claro, muchos me dicen, Carlos, pero solo. No, con tus 2 caballos. Voy con mis caballos, pero voy con todos mis recuerdos, con toda mi memoria, con todo mi pensamiento, con toda mi reflexión, con poder mirar el cielo. ¿Cuánto hace que mucha gente no ve el cielo? Sí, acá en la ciudad casi se ve cada vez menos. Vemos el asfalto y no vemos el cielo. Y por ahí cuando tenemos oportunidad y vamos hasta el campo, también nos perdemos la oportunidad de mirar el cielo. Y yo tengo el contacto con toda la naturaleza. Claro, una vez que voy por el campo, en la soledad de la nada, las aves, el campo, el cielo y la reflexión. Creo en Dios y entonces soy un agradecido de poder disfrutar de cosas como esta siempre, ¿no? Y poder llevar un mensaje que a veces llega y que lo hago absolutamente en forma desinteresada, totalmente y libre de cualquier idea de sostenerme o agarrarme en algo que sea un bien de alguna clase. No, voy con lo que tengo y no pido nada. Es más, mis caballos quedaron en Babio. Todavía están. Pensé que lo habían traído en No, es decir, no pude pagar el flete porque es costoso el flete. No es costoso. No estaba a mi alcance nada más. Yo tengo batán para un caballo y entonces voy a ir a buscar. Tenés que hacer 2 viajes. Claro, voy a ir a buscarlos y traer los caballos. El intendente de Magdalena me ofreció un flete para traerme los caballos de vuelta y le dije que no, que de ninguna manera le podía aceptar algo así. Qué desinteresado, qué generoso de tu parte. Bueno, Carlos, ya me están haciendo señas acá. Carlos Besani, nuestro operador, al que no saludé de entrada, lo saludo ahora al despedirme. Gracias por los controles, Carlos. Carlos está haciendo señas que aprecio, valoro y quiero muchísimo. La verdad es que es alguien que de mucho tiempo me ha ayudado mucho en muchísimas circunstancias. Bueno, acá nosotros también. Hace que nuestras voces salgan más lindas de lo que son. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por tu presencia nuevamente. Estoy a disposición de ustedes, la biblioteca está a disposición de ustedes. Bien. La Asociación Cultural Sanmartiniana, hoy nuestra presidenta es Lucía Brito, que está muy destacada con todas las actividades que estamos llevando adelante. El sábado próximo tenemos la segunda charla del ciclo Conociendo a San Martín, que la brindamos en el Radio Club de General Rodríguez, Rivadavia y Mansilla. Bien, están todos invitados, entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita a cargo de los profesores Pedro Tous y Nelson Taberna. Vamos a estar todos los sanmartinianos. Yo voy a contar algo de lo que viví en esta travesía hasta Bartolomé Babio. Repetí por favor entonces el lugar y la hora. Rivadavia y Mansilla a las 15 horas de este sábado. Bueno, están todos invitados. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu presencia. Saludamos a todos los escuchas de FM Municipal. Bueno, y damos por terminado otro programa más de Sintonía Literaria, el programa de la filial General Rodríguez de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta el próximo martes. Junto al viento y que espera